Sin duda que la agenda económica de esta semana ha estado marcada por las decisiones del Banco Central. Primero por bajar la tasa de interés de 9 a 8,25% el martes y luego lo que sucedió un día después con la presentación del informe de política monetaria y el escenario con que terminaremos 2023 y lo que se viene para 2024, que como ya vimos, el Banco Central proyecta un leve crecimiento pero con una menor inflación. Analizamos este aspecto con el consejero del Banco Central, Luis Felipe Céspedes, a quien vemos en pantalla. Consejero, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y muy buenas tardes, Nicolás. Muy buenas tardes, consejero. Rosana Costa, la presidenta, señaló que todavía la batalla contra la inflación no está ganada. Pueden haber algunos aspectos que puedan sorprender, pero está bien avanzada. El economista Patricio Rojas, que trabajó mucho tiempo en el Banco Central, dice que la labor, o al menos el objetivo del Banco Central de encaminar ese descenso y la inflación, ya se logró. ¿Cuál es su opinión personal? A ver, nosotros en este informe de política monetaria lo que hemos señalado es que la inflación ha venido bajando en línea con lo pronosticado previamente. Es más, señalamos que este descenso que hemos visto en términos de la inflación ha venido liderado por la inflación subyacente, es decir, aquella inflación que está más relacionada con las presiones de demanda. Por lo tanto, es una buena noticia que la inflación siga convergiendo hacia el 3% en línea con lo que habíamos señalado en informes de política monetaria previos. ¿Y podemos estar más tranquilos de que el fenómeno inflacionario ya está controlado, por más que lógicamente no se puede asegurar 100% de que no puedan haber rebrotes? ¿Pero podemos estar tranquilos ya? Bueno, tal como señalamos nosotros al Congreso, creemos que podemos decir que el fenómeno está controlado una vez que converjamos al 3% de inflación. Nosotros, como Banco Central, tenemos un objetivo inflacionario. Ese objetivo inflacionario es que la inflación converja al 3%. Estamos en esa tarea, hemos avanzado de manera importante. La economía ha avanzado también de manera muy significativa en la eliminación de esos desequilibrios macroeconómicos que fueron los principales factores que explicaron el alza de la inflación. No nos olvidemos que hace un poquito más de un año la inflación estaba en niveles de 14%, hoy está en niveles de 4,8%, en términos subyacentes en 6%, y por lo tanto vamos en esa tarea de hacer reducir la inflación o llevar la inflación hacia el 3%, pero tal como señaló la presidenta en el informe a la Comisión de Hacienda en el Senado, todavía no hemos llegado al 3% y por lo tanto tenemos que seguir trabajando por llegar a ese nivel. Algo muy importante que ustedes señalaron en el informe de política monetaria e incluso, si no me equivoco, también en el comunicado del martes, cuando bajaron la tasa de interés, es que creen que la inflación subyacente, que es la más estructural, que corresponde más a fenómenos permanentes de oferta y demanda de nuestra economía, esa inflación va a llegar antes al objetivo que la inflación total, que a veces está permeada por elementos volátiles como los precios de la energía o de los alimentos. Explíquenos por qué es importante que esa inflación, que es la más permanente, llegue antes al objetivo que la más volátil. A ver, una de las cosas que dijimos en el IPOM, tal como tú señalas en la pregunta, es que la inflación subyacente, es decir, aquella que está más relacionada con los factores de demanda, con la actividad económica, con las brechas productivas en la economía, va a converger más rápidamente de lo que habíamos considerado en informes previos. Y la convergencia de la inflación total, el IPC, va a darse en el periodo que habíamos considerado que es la segunda mitad del próximo año. Creo que eso es una buena noticia, es muy importante porque lo que nos está diciendo es que efectivamente aquellos factores que buscaron el hacer converger la inflación al 3% están efectivamente funcionando, operando. La tasa de política monetaria se elevó hasta el 11,25% precisamente para lograr esa convergencia inflacionaria, para lograr controlar los desequilibrios macroeconómicos y a través de ese control de los desequilibrios macroeconómicos el hacer converger la inflación al 3%. Y esa tarea ha avanzado y eso es lo que de alguna u otra forma gatilló el inicio del proceso de recorte de tasas de interés en julio y los posteriores recortes de tasa de política monetaria que hemos implementado. Y en el mismo comunicado, tal como tú lo señalas, nosotros dijimos que en el escenario central de nuestro informe de política monetaria lo que vamos a tener son reducciones en el futuro que vayan siendo consistentes con, obviamente, con el escenario macro que vamos enfrentando. Pero creo que lo dijimos de manera bastante clara, que la convergencia hacia el 3% requerirá en el escenario central recortes adicionales en las próximas reuniones de política.
Exacto, eso es un dato también. Ahora la magnitud va a variar dependiendo de las condiciones y los datos que vayan saliendo, pero más o menos están alineados con las proyecciones de mercado de que la tasa de interés termine el próximo año en torno a 5%. A ver, nosotros dimos en nuestro reporte, presentamos una serie entregamos una serie de datos, presentamos un corredor que es informativo respecto de cuál sería la evolución potencial de la tasa de política monetaria si se dan determinados escenarios, y estamos básicamente en línea con una trayectoria hacia una tasa neutral que en este informe de política monetaria actualizamos al nivel de 4% en el horizonte de política. Pero horizonte de política, esos son 2 años. Correcto. Perfecto. Ahora, quiero preguntarle sobre la decisión del martes, porque hasta antes del IPC de noviembre, que fue 0,7%, el mercado apuntaba entre 75 y 100 puntos de base de recorte. Luego de la sorpresa inflacionaria de noviembre, las proyecciones se redujeron a más o menos 50 puntos base. Sin embargo, después de que la Reserva Federal dijera que no va a subir la tasa de interés y que probablemente la va a empezar a bajar, nuevamente se actualizaron las proyecciones y quedaron alineadas con lo que hicieron, 75 puntos base. Más o menos, ¿esa fue la lectura que ustedes también hicieron en el Consejo? A ver, nosotros lo que hicimos y lo que hacemos siempre, creo que esto es una muy buena pregunta porque nos permite de alguna u otra forma explicar la forma como vamos tomando decisiones en el Consejo. Es la trayectoria que nos permita el hacer converger la inflación hacia el 3%. Esa es básicamente la forma como tomamos decisiones. Fijar una trayectoria de tasa que nos permita converger hacia ese 3% de manera como nos habíamos comprometido previamente y de manera que es consistente con el mandato del Banco Central. En ese sentido, obviamente que el escenario externo juega un rol en todo nuestro análisis. Lo analizamos en el IPOM, analizamos las condiciones domésticas, es decir, consideramos todos estos elementos en términos de cuál es su implicancia sobre la trayectoria de la inflación y por lo tanto sobre lo que tenemos que hacer con la tasa de interés. Y tal como tú señalas en este informe, nosotros lo que hemos señalado respecto en particular a la reunión de política monetaria previa a la reunión de octubre, es que cuando tomamos la decisión en la reunión de política monetaria de octubre, estábamos enfrentando un escenario externo, en particular de condiciones financieras, que era distinto al que enfrentamos en la última reunión de política monetaria. Entre octubre y noviembre vimos un alza muy importante en las tasas de largo plazo en los mercados financieros internacionales que tuvieron un efecto sobre las tasas, vimos mucha volatilidad y ese escenario nosotros en lo que analizamos en nuestro informe de política monetaria, ese episodio de mayores tasas de interés de largo plazo en el extranjero ha venido disminuyendo, también asociado a lo que tú señalabas previamente, las decisiones de la Reserva Federal. Así que obviamente nosotros todo ese tipo de información lo tomamos en consideración por cuanto tienen un impacto sobre la evolución de la inflación. ¿Tienen algún estimado de cuándo la reducción en la tasa de interés va a haber un efecto concreto en algo que no es el objetivo central del ente emisor, pero que obviamente lo tienen en el radar, que es el crecimiento, reactivación? ¿Usted cree que en algunos meses más tienen alguna estimación de cuándo se va a poder eso ver en la economía chilena? A ver, nosotros lo que señalamos en este informe y las proyecciones que tenemos es que la economía ya hacia el tercer trimestre ha llegado al punto donde debiésemos comenzar a ver crecimientos trimestre a trimestre. De hecho, en el tercer trimestre así lo vimos en el componente nominero. Así que nosotros lo que estamos esperando ahora es tenemos una brecha que el tercer trimestre ya estaba en 0, pasa a ser ligeramente negativo y después comenzamos a retomar tasas de crecimiento que son más consistentes con el nivel de crecimiento tendencial de nuestra economía. Así que ese también es un antecedente muy importante que nosotros hemos presentado en este informe de política monetaria. Un crecimiento tendencial que ustedes actualizaron a la baja. Lo dijo Rosana Costa textual. PIB tendencial no minero, que es el más fundamental de nuestra economía, entre 2024 o 2025 y 2033, bajo 2%. Eso es algo para preocuparse. A ver, nosotros lo que dijimos en este informe de política monetaria es que el crecimiento tendencial promedio que nosotros estamos esperando para el siguiente decenio, o sea, para
2024 hasta el 2033 es de 1,9%, que está por debajo del anterior, que era 2,2%. Y eso ocurre porque estamos eliminando un año donde ese crecimiento era mayor que el año que estamos agregando. Pero no hay un cambio respecto de los fundamentos de ese crecimiento tendencial. No estamos haciendo ninguna reevaluación respecto del crecimiento de la productividad o respecto del crecimiento de la fuerza de trabajo. Entonces, eso es importante porque no estamos haciendo una reevaluación respecto de esos fundamentales del crecimiento. Pero tal como planteamos en la presentación al Senado en septiembre y se reforzó en la última presentación en la Comisión de Hacienda, es muy importante el tema del crecimiento económico, el rol que juega el crecimiento tendencial en aumentar el bienestar de la población, en aumentar el crecimiento de los salarios, la creación de empleo. Y ciertamente que esa es una tarea que excede el ámbito del Banco Central en una dimensión distinta a la de proveer estabilidad macroeconómica, que es un determinante fundamental para la inversión y para la estabilidad y para las perspectivas de crecimiento de la economía, pero esa es nuestra tarea. Hay ciertamente una tarea como país de enfrentar el desafío de seguir aumentando los canales o los motores de crecimiento de la economía. Sí, consejero, el próximo año ustedes proyectan, vamos a ponerle un número, un crecimiento de 1,75%. Entonces, 2024 más o menos va a ser una fotografía calcada casi de lo que se espera como potencial de crecimiento de nuestra economía con las condiciones actuales de productividad, de fuerza de trabajo, de profundidad del mercado financiero. Efectivamente, nosotros estamos pronosticando un crecimiento entre 1,25 y 2,25 el próximo año, y hacia el 2025 un crecimiento entre 2 y 3% que consideramos es consistente con la trayectoria del cierre de esa brecha que mencionaba hace algunas preguntas atrás. Va a ser ligeramente negativa y consistente, obviamente, con el crecimiento tendencial que tenemos en nuestros modelos. Luis Felipe, el ministro de Hacienda Mario Marcel y el presidente de la CPC Ricardo Meves coincidieron en que luego del resultado del domingo del plebiscito hay menos incertidumbre económica en el país. ¿Usted concuerda? A ver, nosotros hemos analizado y hemos señalado de que disminuir los niveles de incertidumbre, los datos, la evidencia muestra que han venido disminuyendo, es tremendamente relevante para el buen funcionamiento de la economía, para una macro que pueda generar mayores inversión. Así que creo que es absolutamente justo decir que disminuciones en los niveles de incertidumbre son muy favorables para la economía. Así que creo que en términos generales lo que hemos observado es que efectivamente esos niveles de incertidumbre han venido disminuyendo, han disminuido, y es muy importante el seguir trabajando para que tengamos condiciones macroeconómicas, condiciones en general que nos permitan retomar el crecimiento, que nos permitan retomar una discusión respecto a esos factores que tú preguntabas antes respecto del PIB tendencial. Y ciertamente nosotros como Banco Central colaborar en la tarea de hacer converger la inflación al 3%, generar condiciones de estabilidad macroeconómica que también permitan el seguir fortaleciendo la generación de empleos y el crecimiento de la economía. El proyecto que se va a presentar para reducir los permisos para invertir, la llamada permisología, ¿es algo que ustedes creen que va a poder estimular las inversiones y también el crecimiento tendencial de nuestro país? A ver, en términos generales, lo que nosotros creemos es que es muy importante el discutir todas aquellas dimensiones que puedan fortalecer el crecimiento tendencial de nuestra economía. Lo dijimos de nuevo hace algunas reuniones en la presentación al Senado en el pasado, de que la discusión del crecimiento es una discusión país, es una discusión que involucra a todos los actores y que por lo tanto el lograr consenso, el lograr oportunidades de mejora, el lograr potenciar esa creación de empleos, porque al final de cuentas el crecimiento tendencial se traduce en generación de mejores condiciones para los ciudadanos, es una tarea país, una tarea que requiere consenso, es una tarea además que requiere una mirada de mediano y largo plazo. Yo creo que también eso es muy importante de señalar. Nosotros tenemos desafíos importantes en esa dimensión como país, y es muy importante que el mundo, que todos los actores en nuestra economía concuerden con que esa es una tarea prioritaria y logren una conversación
que permita enfrentar esos desafíos. Mi última pregunta, consejero. ¿Está preocupado el Banco Central por el momento del mercado laboral, por la generación de empleo que se ha visto estancado en el sector privado y en el último tiempo ha sido fuertemente empujada por el sector público? A ver, lo que nosotros dijimos en nuestro informe de política monetaria es que la evolución del mercado laboral ha sido consistente con el ciclo económico que estamos enfrentando. De nuevo, era importante que nuestra economía lograra eliminar esos desequilibrios macro que fueron muy significativos y que tuvieron un impacto muy importante en la inflación. Y a través de la inflación, por ejemplo, en los salarios reales de las familias. La inflación afecta principalmente a familias de menores ingresos. Ahora que hemos tenido una caída en la inflación, hemos visto cómo los salarios reales han comenzado a subir. Entonces, ese control de la inflación era muy importante precisamente para poder generar mayores niveles de salarios reales, mayores niveles de bienestar, recuperación del poder adquisitivo de la familia en nuestro país. Ahora, también hemos dicho en ese informe que la creación de empleo ha estado en línea con lo que ha sido este necesario ajuste macroeconómico, y lo que esperamos hacia adelante, lo que debiésemos esperar hacia adelante, es que conforme retomemos mayores niveles de crecimiento también veamos un correlato en términos del mercado laboral. Pero lo que hemos visto en materia del mercado laboral es consistente con el necesario ajuste macro y con la evolución de la macroeconomía en nuestro país. Luis Felipe Céspedes, consejero del Banco Central, muchas gracias por este tiempo con Agenda Económica. Que tenga una excelente Navidad y cierre de año para un buen 2024. Lo mismo para ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les contamos los detalles de la nueva ley de pesca que presentó el gobierno y también el cronograma del pacto fiscal, de las medidas pro crecimiento, todo al regreso acá en Agenda Económica. El gobierno entregó últimos detalles sobre el pacto fiscal, las medidas pro crecimiento, también el proyecto para reducir permisos para inversión, además del cronograma de todas esas iniciativas. Veámoslo en el siguiente resumen. La reforma de pensiones es fundamental para el futuro del gobierno, no solo a través de las indicaciones ingresadas que ya generan polémica por el destino del 6% extra de cotización, sino que también porque es el ítem que más recursos ocupará del llamado pacto fiscal. Elevar la PGU a 250.000 pesos requerirá destinar 1,2% del PIB. Sin duda, los beneficios que se obtengan de la aprobación de los proyectos de cumplimiento tributario y de las otras medidas contenidas en el pacto fiscal nos van a permitir elevar la PGU, que actualmente está en 206.000 pesos, a 250.000, y además ampliar su cobertura, dado que, como todos sabemos, aunque se llama universal, hoy día efectivamente no lo es. Las propuestas de gasto público involucran 8.000 millones de dólares, equivalentes al 2,7% del PIB. Además de pensiones, el ítem que más recursos tendrá es salud, para reducir las listas de espera y fortalecer la atención primaria. Ese ítem se llevará 1/3 de lo que se pueda recaudar. Más atrás queda prevención, seguridad pública y combate al crimen organizado, además de protección social con énfasis en el sistema de cuidados y el proyecto Sala Cuna para Chile. Estas dos materias recibirán cada una 0,3% del PIB en recursos. En el caso de Carabineros, donde se han ampliado dotaciones con distintas medidas, mañana vamos a tomar nuevas medidas en esa dirección. Hay una muy importante, que es eliminar el aporte de Carabineros en todos los roles de notificación y traspasárselo a otros organismos. Eso debiera significar, además en plazos muy breves, que podríamos tener más de 500 carabineros adicionales. En reformas del Estado hay 12 iniciativas, donde destaca crear una agencia de calidad de políticas públicas. Para estimular el crecimiento hay 30 medidas, como la llamada racionalización regulatoria para proyectos de inversión, para disminuir los tiempos y trámites. También se reducirá durante 2 años el impuesto de timbres y estampillas para operaciones de financiamiento. Otra apuesta fue identificar 6 sectores automáticamente elegibles para los incentivos tributarios e inversiones con efecto multiplicador: minería, litio, energías renovables, hidrógeno verde, economía digital y turismo. La reforma estructural a los permisos sectoriales, que voy a liderar como ministro de Economía, que busca abordar 380 permisos que tenemos en la actualidad,
que son importantes para la inversión y que están fuera del sistema de evaluación ambiental, que al no tener un sistema asociado implica una desconexión entre el nivel de riesgo del proyecto y la cantidad de permisos que tiene que enfrentar. En impuesto a la renta hay una confirmación importante. Se bajará el impuesto a las empresas y se subirá el de las personas en los mayores tramos de ingresos. Para diseñar la iniciativa a presentarse en marzo se constituirá en enero una mesa de trabajo con los participantes del pacto fiscal, lo que será seguido de un trabajo prelegislativo con el Congreso. La idea es incrementar los ingresos estructurales en 0,6% del PIB al año 2027. Porque aquí, en lugar de recoger consensos de la mesa, más bien son compromisos que unilateralmente asume el gobierno en términos de lineamiento, objetivos y prioridades en lo que es la reforma del impuesto a la renta. Las primeras reacciones de quienes participaron en las mesas de trabajo estuvieron divididas. Creemos que estamos en un buen pie para poder comenzar con las conversaciones con el Parlamento. Puntualmente se amplía y se fortalece el régimen transparente, por ejemplo. Se mantiene el régimen integrado, se incorpora el monotributo, se mejoran los tratamientos para las deudas prescritas. Hasta el día de hoy no hay acuerdo alguno. Aquí no se ha definido nada. Las pymes van a tomar una decisión proyecto a proyecto, pero no vamos a firmar ningún pacto global. En los próximos días se esperan las reacciones por parte de los partidos políticos, mientras los primeros proyectos se presentan en enero. Además, en la Caleta Quintay, el presidente Boric anunció los lineamientos principales de la nueva ley de pesca. Reconoce la importancia de nuestras caletas y comunidades costeras, favorece el desarrollo económico de nuestro país, el empleo y la preservación de nuestra identidad marítima. Y lo más importante es que la elaboración de esta propuesta no es algo que solamente se haya forjado en los salones de los ministerios o en las discusiones en el Congreso, sino que nace de un amplio proceso participativo y de consulta, en donde todas las voces y visiones involucradas fueron escuchadas en más de 200 encuentros locales y regionales que se realizaron entre septiembre del 2022 y febrero de este año. La nueva legislación establece la obligatoriedad de los planes de manejo para todas las pesquerías sin excepción. Y con esto se garantizan condiciones más justas y favorables para la pesca artesanal. De esta forma terminamos la agenda de este jueves. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.